En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos, con nuestros temas de fe católica. Ahora tratando la celebración del misterio cristiano en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy comenzaremos a hablar de los sacramentos, los 7 sacramentos que nos dejó Jesucristo, los 7 sacramentos de la Iglesia, que son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, antes se llamaba extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 los sacramentos que se corresponden a las diversas etapas y momentos importantes de la vida del cristiano, porque dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe. Vamos a comenzar dentro de los sacramentos a hablar de los sacramentos de iniciación cristiana. Después de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, hablaremos de los sacramentos de curación y terminaremos con los sacramentos que están al servicio de la comunión y de la misión de los fieles. Este orden manifiesta, os permite ver que los sacramentos forman un organismo, y en este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único, porque es el sacramento de los sacramentos. No solo nos da la gracia, sino que recibimos al mismo autor de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás de Aquino dirá: todos los otros sacramentos están ordenados a la Eucaristía, como así a su fin. Y toda la Iglesia, podemos decir, está orientada a la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía y la Iglesia existe para darnos la Eucaristía. Entonces comencemos con los sacramentos de la iniciación cristiana. Los sacramentos de la iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estos sacramentos nos ponen el fundamento de la vida cristiana, y así los fieles, renacidos por el bautismo, se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y vamos a hablar entonces del bautismo. El bautismo es el primero de los sacramentos, es el pórtico, la puerta de entrada de los demás sacramentos. Todos recordarán que el efecto principal es que se nos borra el pecado original o cualquier otro pecado que hubiera en el que se bautiza, ¿no? Viene el Espíritu Santo a nuestra alma, comenzamos a pertenecer a la Iglesia, somos hijos de Dios, ¿no? Así que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Y así llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Es un bendito sacramento que los padres, nos dice el Código de Derecho Canónico, deben procurar que sus hijos lo reciban cuanto antes para tener esa gracia, para tener ya el Espíritu Santo, para tener ya ese perdón del pecado original. Es el sacramento, repetimos, del nuevo nacimiento, por la palabra y por el agua. Recordemos que todos los sacramentos tienen una materia y una forma. La materia es lo que se puede tocar, en este caso el agua, y la forma es la palabra, la fórmula. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo veremos. Veamos los nombres de este sacramento, que son diversos, ¿no? Se lo llama, decíamos, bautismo, bautizar en griego, baptizein, significa sumergir, introducir dentro del agua. También se lo llama la inmersión, porque en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, de manera que muera con Cristo para poder resucitar con Él, muera al pecado para surgir a la vida nueva, a la vida de la gracia, como nueva criatura, como hijo de Dios.
Se lo llama también, en este sentido, baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, porque justamente significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin la cual nadie puede entrar al reino de Dios. También llamamos a este sacramento, sacramento de la iluminación, porque quienes reciben este sacramento fueron preparados con la catequesis, de modo tal que así ya su espíritu queda iluminado, y también habiendo recibido en el bautismo al Verbo, a Jesús, a nuestro Señor, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien es luz verdadera que ilumina a todo el hombre. Y así el bautizado se convierte en hijo de la luz, y él mismo es la luz. Ya vamos a ver la celebración y la cantidad de signos que tienen los elementos litúrgicos. Vamos a ver cómo efectivamente una parte, vamos a ver la entrega del cirio, de la vela que se prende en el cirio pascual, que significa, que representa a Cristo, y a los padres y padrinos les dice: ustedes están llamados a que esta luz que se le entrega a este niño, a esta niña, a esta persona, ¿no? Esta luz crezca, es la luz de la gracia, la luz del amor de Dios. San Gregorio Nazanceno nos decía: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios, y lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración y sello, todo lo más precioso que hay. ¿Por qué lo llamamos don? Porque San Gregorio sigue explicando que llamamos don al bautismo porque es conferido a los que no aportan nada. O sea, es un don, es un regalo gratuito que recibimos de Dios en su enorme generosidad. Recordemos, Dios no tenía obligación de crear nada ni crear a nadie, pero creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros. Después del pecado original, Dios no tenía por qué perdonarnos, sin embargo, quiso perdonarnos de esta manera tremenda, que es enviando al Hijo, al Verbo, a Jesús, ¿no? Y además Jesús nos quiso dejar la iglesia para que continuara su obra de salvación, y en la iglesia los sacramentos justamente que nos dan esa gracia, esa participación en la vida divina. Entonces, el bautismo es don, es gracia, porque es dado incluso a los culpables. Es bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, en la muerte sepultada, y resucitamos, surgimos del agua. Unción porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de esa unción con el óleo, que simboliza justamente al guerrero, a que se prepara para la lucha. También la unción se le realizaba a los reyes y a los profetas para darles una misión concreta. Y es iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Ya veremos cómo también otro de los ritos en la celebración es la tradición de la vestidura blanca. El niño suele estar vestido de blanco, ¿no?, que simboliza justamente la gracia, el perdón, la pureza. Con ese vestido blanco, el día de mañana deberemos llegar al cielo, ¿no? Se nos da ese vestido de la gracia en el alma y tenemos que presentarnos con ese vestido de fiesta. ¿Recuerdan el Evangelio de aquel que había sido invitado a la boda y no tenía el vestido? ¿Qué significa? Que justamente no estaba en gracia de Dios, que tenía su vestido manchado por el pecado. Gracias a Dios también esta vestidura puede lavarse en el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Cuando este vestido del alma se ensucia, puede volver a lavarse y recibir nuevamente la gracia. Es un baño porque lava y es sello porque nos guarda
y es el signo de la soberanía de Dios, ese sello que ya vamos a ver. Hay 3 sacramentos, lo decíamos, que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, por el que nos identificamos particularmente con Cristo y vivimos de una manera muy particular ese sacerdocio común de todos los fieles. Bueno, el bautismo en la economía de la salvación, veamos un poquito las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que en la liturgia de la noche pascual, en las vísperas, ¿no?, allí se bendice el agua sacramental, el agua bautismal, ¿no? La Iglesia ese día de la vigilia pascual hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban al misterio del bautismo, ¿no? Ese día también se bendice el agua, esa agua que se utilizará también para todos los bautismos, aunque puede bendecirse también el agua en cada uno de los bautismos, ¿no? Y justamente la bendición del agua es muy significativa, la fórmula que se utiliza en el rito o en la ceremonia del bautismo. Dice así: Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo renacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento, estamos hablando del agua, diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, continúa la bendición, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo, liberado de la esclavitud del pecado, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, bueno, y continúa la bendición, que es preciosa porque justamente describe esas características que tomará esa agua bendecida, y cómo efectivamente el agua será símbolo de limpieza, de pureza, de purificación, de recibir la gracia, ¿no? Veamos el bautismo de Cristo, que también es un milagro impresionante, ¿no? O sea, Jesucristo, Él no tuvo ningún pecado, Él, hombre perfecto, Dios verdadero, sin embargo quiso dejarnos ejemplo de la importancia que tiene este bautismo, y así lo instituyó cuando fue a ver a su primo, a San Juan Bautista, al río Jordán. Pero antes de continuar, vamos a hacer el corte y vamos a ver lo que nos dice Monseñor Munilla, el obispo Munilla, sobre lo esencial del rito del bautismo. Número 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el rito central, ¿no? Son unas palabras que se pronuncian: yo te bautizo, se dice el nombre, yo Juan, yo María, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo se le introduce 3 veces en el agua o se derrama 3 veces agua sobre él. San Agustín, a la hora de explicar esto, esta conjunción de palabras y al mismo tiempo el gesto, la materia propiamente, ¿no?, de derramar agua, a la hora de explicar esta conjunción de materia y palabra, tiene un adagio, bueno, pues una formulación latina muy bella, muy potente, que dice, permitidme un latinajo, como se dice, accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. ¿Qué quiere decir, no? Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento.
El sacramento es pues como, igual que se dice, ¿no? La unión de, ¿qué es una persona? La unión del cuerpo y alma. Cuerpo y alma es esa persona humana. Bueno, pues aquí pasa algo parecido con la palabra y la materia. La materia se refiere a derramar 3 veces el agua o hacer una inmersión 3 veces, ¿no? Y entonces dice, voy a repetirlo, accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. ¿En dónde está el poder vivificador? ¿En esa palabra o en esa materia del agua? No, en la conjunción de ambas, en la que la gracia de Cristo se derrama. Fijaros una cosa, que la pregunta decía, ¿en qué consiste el rito esencial del bautismo? Decía esencial, porque, bueno, el rito del bautismo, tal y como lo celebramos litúrgicamente, pues no se reduce únicamente al rito esencial. Se hace una liturgia más amplia, en la que incluso pues, se incluye la proclamación de la palabra, las promesas bautismales, la proclamación del credo, la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción con el crisma, también el encender la luz de ese cirio pascual, la investidura con esa vestidura blanca. Hay toda una serie de ritos complementarios en el sacramento del bautismo, pero por eso se ha dicho aquí en qué consiste el rito esencial. El rito esencial es este, derramar 3 veces el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando 3 veces el agua. Es el rito esencial. Haciendo el rito esencial, el sacramento sería válido, es válido, aunque no se hiciesen todo el resto de los ritos complementarios a los que me he referido, el de la unción, lo que puede ser también el de la luz pascual recibida y tantos otros ritos, ¿no? El rito esencial garantizaría la validez del sacramento. Y también hay que decir que cualquier anomalía o cualquier cambio voluntariamente realizado de ese rito esencial pondría en riesgo la validez del sacramento. Imaginaros que alguien pues dijese, yo en vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues bautizo en el nombre de la comunidad cristiana, etcétera, haría que ese rito fuese inválido. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir, ¿no? La Iglesia no se siente con la capacidad de cambiar la sustancia, ¿no? Lo sustancial del sacramento que hemos recibido de Jesucristo. Esto nos tiene que llevar a ser muy humildes, porque no poseemos un sacramento. La Iglesia, claro que puede enriquecer con el paso de los tiempos lo que es el rito litúrgico, pues por ejemplo, pues incluyendo pues, la entrega pues, incluso también hay ritos que son optativos, como el rito del efetá, de abrir, recordando cómo Jesucristo abrió el oído, ¿no? Y tocando el oído y la lengua pronunció efetá, pues también haciendo ese rito se ofrece optativamente en el ritual, y eso puede ser añadido, puede ser quitado, pero lo que es el rito esencial, pues la Iglesia no tiene autoridad alguna para poderlo modificar, ¿no? Y lo guardamos como oro en paño. Lo guardamos como oro en paño porque es el sacramento en el que se nos ofrece la salvación, y guardamos como oro en paño la forma en la que Jesucristo lo instituyó. Como he dicho antes, ¿no? Como una persona es persona humana cuando Dios infunde un alma en un cuerpo, ¿no? Bueno, pues algo ocurre así. Cuando la palabra y la materia se unen, se hace sacramento, dice San Pablo. Esa palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unida a la materia, que es, ¿no?, el derramar 3 veces agua sobre nosotros, ambas cosas unidas, ¿no?, conforman el sacramento en el que Cristo garantiza la gracia del bautismo. Muy bien, y habiendo escuchado a Monseñor Munilla, que nos habló del rito, lo esencial del rito del bautismo, regresemos entonces a ese bautismo de Jesús en las aguas del Jordán. Recordemos que
todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento culminarán con Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo quiso comenzar su vida pública, después de haber estado en el desierto, rezando, ¿no? Se hizo bautizar por su primo San Juan Bautista en el Jordán. Después de su resurrección, Jesús confiere esta misión a los apóstoles antes de subir a los cielos. Es como el testamento, las últimas palabras, ¿no? Vayan pues, o id pues, discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Una petición, un mandato del Señor que sigue teniendo total vigencia, porque efectivamente todos los bautizados hemos recibido del Señor este pedido, este mandato, esta misión de ir y llevar el Evangelio para que se bautizan. Jesús en su Pascua abrió a todos la fuente del bautismo. Profetizó su pasión en Jerusalén como un bautismo con el que debía ser bautizado, ese bautismo de entregar hasta la última gota de su sangre, muriendo por nosotros en la cruz. Y así también su sangre y el agua de su costado serán figuras del bautismo y de la Eucaristía. El bautismo es un sacramento dejado por Cristo, es un sacramento de la Iglesia, porque efectivamente desde el día de Pentecostés, desde el día de la venida del Espíritu Santo, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. San Pedro justamente predicó y decía: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles. Ellos y sus colaboradores justamente ofrecen ese bautismo a quien crea en Jesús, sean judíos, sean hombres temerosos de Dios, paganos, ¿no? Vemos cómo el bautismo siempre aparece ligado a la fe, vinculado a la fe. Por ejemplo, San Pablo, ¿se acuerdan lo que le dijo al carcelero, ¿no? Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa, ¿no? Y continúa el relato diciendo: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos, dice los Hechos de los Apóstoles. También San Pablo nos dice que por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucitado con él. Y en Romanos y en Colosenses dice: ¿o es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? O sea que fuimos sepultados con Cristo, estamos llamados a morir con Cristo, a morir al pecado para poder resucitar con Él, para poder estar eternamente en el cielo, ¿no? Gálatas, también de San Pablo: los bautizados se han revestido de Cristo. Y la primera carta de los Corintios, versículos 1 y capítulo 6 y capítulo 12, dice: por el Espíritu Santo el bautismo es un baño que purifica y santifica y justifica. San Agustín, en el mismo sentido, nos dirá que el bautismo se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Palabra y materia. Yo te bautizo en nombre del Padre, la fórmula, y la materia, el agua, sacramento de salvación. Veamos un poco cómo es esta celebración del bautismo, que, como te decía, es muy rico en signos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, cuando comenzaron los apóstoles y sus primeros sucesores a predicar y a enseñar y a bautizar, digamos, quienes se bautizaban, la mayoría eran hombres mayores y adultos, ¿no? Y había todo un proceso, todo un camino de iniciación que tenía varias etapas, como el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio, la profesión de fe, el bautismo propiamente dicho, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística, ¿no? Y así fue, digamos, la preparación bautismal durante los primeros siglos, ¿no? Que surge lo que se llama el catecumenado, como camino de preparación para el bautismo con esas diversas etapas, ¿no?
Este periodo de catecumenado desembocaba en la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana y se recibía el bautismo, la confirmación y también la Eucaristía. Pero luego comenzó la costumbre en la iglesia de bautizar a los recién nacidos, de bautizar a los niños. Entonces allí ya se abrevia todas esas etapas previas a la iniciación cristiana, ¿no? Y así se ha desarrollado muchos siglos y el Concilio Vaticano II ha querido restaurar el camino catecumenal o el catecumenado para los adultos, o sea, aquellos que efectivamente se preparen para el bautismo, también tengan ese camino de iniciación con unas ciertas etapas y también con unas ciertas celebraciones o ritos previos al bautismo. Estos ritos se encuentran en la Ordo Initiationis Christianae Adultorum, un documento del año 1972, ¿no? La iniciación cristiana de adultos, entonces, en el catecumenado alcanza su punto culminante en una celebración en la que se reciben los 3 sacramentos. Entonces, una celebración de los adultos, habitualmente esa celebración se le ofrece al obispo, que muchas veces el obispo lo delegará en el párroco por cuestiones de tiempo, organización, pero es el obispo el que está invitado a celebrar el bautismo de un adulto, ¿no? Y en esa celebración recibirá el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿no? Eso en los ritos de la Iglesia latina, porque en los ritos de la Iglesia oriental, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente de la confirmación y la Eucaristía. En el rito romano, repetimos, no, porque se recibe el bautismo y después de unos años de catequesis y de preparación, más tarde se recibe la confirmación y la Eucaristía. Y ahora sí, entonces veamos los significados más importantes de los ritos que tiene esta celebración, ¿no? Entonces, por un lado, comenzamos con la señal de la cruz, ¿no? Que evidentemente la señal de la cruz significa la gracia de la redención que Cristo nos ganó en la cruz, ¿no? Luego se anuncia la palabra, esa palabra que ilumina la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea, y también suscita una respuesta de fe. Se pronuncia uno o varios exorcismos. El rito tiene varias variantes que el sacerdote puede elegir una manera u otra manera. Entonces se puede hacer uno o varios exorcismos, que justamente es la oración para rechazar al maligno y a todo lo que influye el maligno. Bautismo significa, repetimos, la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, el demonio, el maligno. Por eso los exorcismos. También al candidato se lo unge con el óleo de los catecúmenes y se le impone la mano sobre la cabeza al niño, y si es mayor se le invita justamente a renunciar explícitamente a Satanás y a sus tentaciones. Y así preparado puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. El agua bautismal, te decía, o se utiliza la que fue consagrado aquella víspera del sábado antes de la resurrección, víspera de la Pascua, o se bendice en ese momento con la fórmula que les leí hace un ratito. Luego la Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo, descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu Santo. Luego viene la parte esencial, el rito esencial del sacramento, como lo veíamos en la explicación de Monseñor Munilla, ¿no? Que es una triple inmersión en el agua bautismal o derramando 3 veces en la cabeza del que se bautiza y diciendo las palabras, ¿no? Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la Iglesia latina. En los ritos orientales se dice, el siervo de Dios, fulano de tal, se le nombra, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras
invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ello. Esta unción, digamos, del Santo Crisma que viene inmediatamente después. Primero el óleo de los catecúmenos, luego el Santo Crisma. También junto con el óleo de los catecúmenos, ¿se acuerdan? Se bendice en la misa crismal. Bueno, entonces la unción con el Santo Crisma, que es óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa que el nuevo bautizado es ungido por el Espíritu Santo e incorporado a Cristo. En la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción postbautismal es el sacramento de la crismación, porque efectivamente en la liturgia oriental a los niños se los bautiza, se les da la confirmación y la Eucaristía en el mismo rito a los niños. En la Iglesia latina los 3 sacramentos se les da a los adultos. Por eso en la liturgia romana, dicha esa unción con el crisma, se anuncia que recibirá el sacramento de la confirmación, que justamente confirma y da plenitud a la unción bautismal. La vestidura blanca de la que te hablaba, esa vestidura blanca que simboliza el alma purificada, el cirio, que también te decía, que se enciende el cirio pascual, que significa Cristo mismo, y que estamos llamados justamente a iluminar con Cristo, a ser también nosotros luz del mundo, ¿no? También se reza el Padre Nuestro, y les cuento que en las iglesias orientales dan la Sagrada Comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, ¿no? En cambio, volvemos a repetir, en la Iglesia latina, la Sagrada Comunión, junto con la confirmación, se les da cuando tiene uso de razón desde los 6, 7 años. Bien, el ritual en este momento expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. Y la bendición solemne cierra la celebración del bautismo. Y para terminar, les cuento que el bautismo de los recién nacidos tiene una bendición muy particular para la madre y para el padre, que son justamente quienes, en el caso del niño, están llamados a conseguir que este niño crezca en la fe, junto con los padrinos que deberán colaborar en esta tarea. Muy bien, hemos ido rápido en la explicación, ¿no? Pero en fin, ya la semana que viene continuaremos hablando del bautismo, les voy a hablar de quiénes son los que se pueden bautizar, y la semana que viene, si Dios quiere, también hablaremos del sacramento de la confirmación. Antes de despedirme, les recuerdo que estos programas ustedes pueden encontrarlos en YouTube, porque la tele tiene un canal y allí una lista de distribución, una lista de reproducción, ¿no? Y allí está justamente temas de fe católica, que es donde vamos guardando los programas que vamos realizando. Así que bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.